El enojo, esa emoción tan humana que todos hemos sentido alguna vez, fue abordado directamente por Jesús en su enseñanza. No lo hizo de una manera superficial, como quien simplemente dice, no te enojes, sino que profundizó en la raíz misma del corazón humano. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo, en el famoso Sermón del Monte, encontramos palabras que atraviesan como espada. Habéis oído que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Jesús eleva el estándar. Él no solo habla de actos externos, sino de lo que ocurre en lo profundo del alma. No basta con no matar. Si hay enojo y resentimiento en el corazón, ya se ha caído en una forma de violencia interior. ¿Por qué Jesús pone tanta atención en el enojo? Porque el enojo mal administrado es como un fuego que comienza con una chispa, pero que puede consumirlo todo. El enojo no controlado hiere relaciones, rompe familias, destruye amistades y nos aparta de la paz de Dios. Jesús sabía que la semilla de la violencia, del rencor y hasta del asesinato comienza en un sentimiento aparentemente pequeño. Un enojo guardado, un resentimiento no tratado. Su enseñanza no se limita a evitar lo externo, sino que nos invita a examinar el estado de nuestro corazón. Cuando alguien nos ofende, la reacción más natural es enojarse. El enojo en sí mismo no siempre es pecado, porque incluso la Biblia nos dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, sentir enojo no es necesariamente malo, pero lo que hacemos con ese enojo es lo que determina si caminamos en la luz o en las tinieblas. Jesús nos invita a transformar ese sentimiento en perdón, en reconciliación, en compasión, porque cuando guardamos enojo nos convertimos en prisioneros de nuestra propia amargura. Pero cuando decidimos perdonar, somos libres. Jesús en su enseñanza también mostró que el enojo bloquea nuestra relación con Dios. Él dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esta enseñanza es profunda. Antes de presentarnos ante Dios, antes de levantar una oración, debemos examinar si nuestro corazón está limpio de resentimientos. La verdadera adoración a Dios incluye reconciliación con los demás. Para Jesús no hay adoración verdadera mientras haya enojo no resuelto en el corazón. El enojo se convierte en una barrera invisible. Tal vez una persona ora, canta, lee la palabra, pero si en lo profundo guarda odio, rencor o ira, esa carga impide experimentar plenamente la presencia de Dios. Jesús nos muestra que el camino hacia la comunión con el Padre pasa necesariamente por la reconciliación con nuestros hermanos. No es posible amar a Dios y odiar al prójimo al mismo tiempo. Por eso, la enseñanza sobre el enojo no es solo moral o ética, sino profundamente espiritual. Pensemos en cómo actúa el enojo en la vida diaria. Alguien nos dice una palabra hiriente, y de inmediato nuestro corazón se enciende como fuego. Tal vez no lo decimos en voz alta, pero por dentro deseamos responder con la misma intensidad, devolver el golpe con otro golpe, la ofensa con otra ofensa. Jesús nos invita a romper ese ciclo. Él dice que debemos reconciliarnos rápidamente, que no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, es decir, no dejemos que la ira se quede a dormir en nuestro corazón, porque si le damos lugar, ella crece, se convierte en rencor, y el rencor se convierte en odio, y el odio puede transformarse en acciones destructivas. Jesús mismo nos mostró el ejemplo. Cuando fue insultado, cuando fue golpeado, cuando lo escupieron y lo llevaron a la cruz, no devolvió mal por mal. Sus palabras fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En lugar de enojo mostró compasión. En lugar de venganza extendió gracia. Su enseñanza no es teoría, es vida. Él practicó lo que predicó, y al mostrarnos ese camino nos invita a seguir sus huellas. El enojo también puede disfrazarse. A veces no se manifiesta con gritos o golpes, sino con silencios fríos, con indiferencia, con palabras sarcásticas, con un corazón que se cierra y se aleja. Pero Jesús mira más allá de las apariencias. Él sabe lo que hay en lo profundo de cada corazón, y por eso su enseñanza es clara. Reconcíliate, no esperes, no prolongues la distancia, porque cada día que el enojo se queda, el alma se desgasta un poco más. El mundo nos enseña lo contrario. Nos dice que no debemos dejar que nadie nos falte el respeto, que debemos responder con la misma moneda, que el que se enoja demuestra fuerza.
Pero Jesús nos enseña que el verdadero fuerte no es el que responde con ira, sino el que domina su espíritu, el que elige el perdón en lugar de la venganza. En esto radica la verdadera grandeza, en ser capaces de transformar el enojo en amor, la ira en compasión, la ofensa en oportunidad de reconciliación. Imaginemos lo diferente que sería nuestra sociedad si cada persona aplicara esta enseñanza. Familias enteras sanarían, amistades se restaurarían, comunidades enteras vivirían en paz. Porque al eliminar el enojo, se elimina también la raíz de muchos conflictos. Jesús sabía que el enojo sin control es como un veneno que se acumula poco a poco hasta destruirnos por dentro. Por eso su llamado no es a negar que nos enojamos, sino a lidiar con ese enojo de la manera correcta, entregándolo a Dios, buscando reconciliación y perdonando de corazón. Cuando Jesús habló del enojo, no lo trató como algo ligero. Sus palabras fueron duras y directas. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Con esto él estaba mostrando que la raíz del problema no es solamente lo que hacemos, sino lo que sentimos y pensamos en lo profundo. Jesús no busca cambiar únicamente nuestro comportamiento externo. Él busca transformar el corazón, porque el corazón lleno de enojo tarde o temprano se manifestará en palabras y acciones destructivas. Pensemos en cuántas discusiones familiares, cuántas rupturas de amistades, cuántos pleitos entre vecinos han comenzado con un enojo aparentemente insignificante. Una mirada malinterpretada, una palabra dicha sin cuidado, un gesto de indiferencia y de repente se enciende una chispa. Si esa chispa no se apaga pronto, se convierte en incendio. Jesús lo sabía y por eso dijo que debemos resolver las cosas rápidamente. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, porque el enojo no resuelto se convierte en una cadena que nos ata. El enojo es como una deuda que llevamos dentro. Cada vez que alguien nos hiere y nosotros guardamos ese sentimiento, es como si cargáramos un peso. Jesús no quiere que vivamos cargados de deudas emocionales. Él nos llama a ser libres. Y la única manera de ser libres es perdonar, dejar ir, soltar lo que nos ata. Eso no significa justificar lo que nos hicieron, ni negar el dolor. Significa liberarnos del poder que esa herida tiene sobre nosotros. Perdonar no es olvidar, sino decidir no dejar que el enojo gobierne nuestra vida. Jesús también habló de la importancia de las palabras cuando estamos enojados. Dijo que aquel que insulta a su hermano, que le dice necio o lo desprecia, será culpable de condenación. Con esto nos enseña que las palabras dichas en ira tienen un peso tremendo. Pueden marcar un corazón para toda la vida. Un insulto, una humillación, un grito de desprecio pueden herir más que un golpe físico. El enojo expresado con palabras hirientes puede destruir la confianza, la autoestima y la dignidad de una persona. Jesús nos recuerda que el enojo no es solo un sentimiento, es una fuerza que puede generar destrucción si no es controlada. Pero ¿cómo podemos vencer el enojo? La respuesta de Jesús es clara: mediante el amor y el perdón. Él no nos pide algo imposible. Él mismo nos muestra el camino. Cuando alguien nos ofende, la respuesta natural es enojarnos, pero la respuesta espiritual es orar. Orar por la persona que nos ofendió, pedir a Dios que sane nuestro corazón y que bendiga al otro. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta enseñanza es radical, pero es el único camino para romper la cadena del enojo y del odio. El enojo muchas veces se justifica. Pensamos: tengo derecho a enojarme porque me hicieron daño. Y en parte es verdad, pero la pregunta que Jesús nos hace es: ¿vale la pena perder la paz, perder la comunión con Dios, perder relaciones valiosas solo por guardar ese enojo? El enemigo quiere que vivamos atrapados en la ira, porque sabe que un corazón enojado no puede adorar a Dios en libertad. Pero Jesús nos ofrece un camino mejor, el camino de la mansedumbre, de la reconciliación y de la paz. Recordemos lo que dijo el apóstol Santiago: el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos dejamos llevar por la ira, no producimos nada bueno. Tal vez creemos que estamos defendiendo nuestros derechos, pero en realidad estamos perdiendo mucho más de lo que ganamos. Jesús nos llama a dejar de pelear por tener la razón y a comenzar a pelear por mantener la paz. Porque a los pacificadores, dijo él, se les llamará hijos de Dios. Ahora bien, no se trata de reprimir el enojo y hacer como si nada pasara. Jesús nunca nos pidió fingir. Él nos llama a enfrentar el enojo de frente, a reconocerlo, a llevarlo a la presencia de Dios y a entregarlo en sus manos. Si tratamos de esconderlo, tarde o temprano saldrá de otra manera y muchas veces de forma más destructiva. Pero si lo presentamos ante el Señor,
Él puede sanar nuestro corazón, darnos sabiduría para hablar y fuerzas para perdonar. Jesús también nos advierte sobre el peligro de posponer la reconciliación. Cada día que pasa, el enojo se enraiza más en el corazón. Una pequeña herida que no se trata se convierte en una infección. De la misma forma, un enojo que no se resuelve se convierte en odio. Y el odio endurece el corazón, hasta el punto en que ya no podemos amar ni recibir amor. Por eso Jesús nos dice: reconcíliate pronto. No esperes a mañana. No dejes que el tiempo alimente la distancia. Hazlo hoy. Imaginemos a alguien que va a orar. Está delante de Dios levantando sus manos, pero en su corazón hay enojo contra un hermano. Jesús dice que esa oración está incompleta. Antes de levantar las manos debe extenderlas hacia su hermano. Antes de hablar con Dios debe hablar con la persona. Porque Dios valora más la reconciliación que los rituales vacíos. Para Él, lo más importante es el amor. Y donde hay enojo, no puede haber amor verdadero. El enojo también nos roba la claridad. Una persona enojada no piensa con sabiduría. Sus palabras se precipitan, sus decisiones se nublan y muchas veces hace cosas de las que después se arrepiente. El enojo es como una niebla que cubre los ojos del alma. Por eso Jesús nos llama a la calma, a la paz, a esperar en el Señor. Porque solo en la quietud podemos escuchar la voz de Dios y solo en la calma podemos tomar decisiones correctas. El enojo no tratado tiene un efecto devastador no solo en nuestras relaciones, sino también en nuestra propia vida interior. Nos roba la paz, nos quita el gozo, interrumpe nuestro descanso y contamina nuestros pensamientos. Jesús nos enseñó que todo lo que afecta el corazón termina afectando la vida entera. Por eso dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Si el corazón está lleno de enojo, tarde o temprano la boca lo expresará. Y lo que sale por la boca puede edificar o puede destruir. Jesús quiere que comprendamos que el enojo es como una semilla que si no se arranca a tiempo, crece y da frutos amargos. Una pequeña ofensa puede convertirse en rencor, el rencor en odio y el odio en venganza. Y cuando la venganza se apodera del corazón, se pierde la capacidad de amar. El enojo nos va transformando poco a poco en lo contrario de lo que Dios quiere que seamos. El Señor nos creó para ser instrumentos de paz, pero el enojo nos convierte en instrumentos de división. Nos creó para hacer luz, pero el enojo apaga esa luz. La enseñanza de Jesús sobre el enojo también tiene un fuerte llamado a la humildad, porque muchas veces nuestro enojo surge de nuestro orgullo herido. Nos enojamos porque alguien no nos trató como esperábamos, porque no reconoció nuestro esfuerzo, porque nos habló con dureza o porque no hizo lo que queríamos. El orgullo alimenta el enojo, pero la humildad lo debilita. Cuando reconocemos que no somos perfectos, que nosotros también hemos fallado, que nosotros también hemos herido a otros, entonces nuestro corazón se ablanda y se hace más fácil perdonar. Jesús nos enseñó que debemos ser misericordiosos, así como el Padre es misericordioso. Y la misericordia comienza justamente cuando alguien nos hiere. Allí tenemos dos opciones: guardar el enojo o extender la gracia. Y extender gracia significa darle a la otra persona lo que no merece, tal como Dios lo hizo con nosotros. Porque si Dios nos tratara de acuerdo con nuestros errores, estaríamos perdidos. Pero Él nos perdonó, y ahora nos llaman a hacer lo mismo con los demás. La misericordia es la medicina que sana el corazón enojado. Un aspecto importante de la enseñanza de Jesús es que el enojo no solo daña al otro, también nos daña a nosotros mismos. Guardar enojo es como beber veneno esperando que el otro muera. Nos corroe por dentro, afecta nuestra salud emocional y espiritual, e incluso puede afectar nuestro cuerpo físico. El estrés, la ansiedad y muchas enfermedades tienen raíz en emociones mal gestionadas. Jesús quiere liberarnos de esa carga. Él quiere que vivamos en paz, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Cuando miramos la vida de Jesús encontramos que Él fue provocado muchas veces. Los fariseos lo acusaban, lo criticaban, lo espiaban para encontrar una falla en Él. Lo llamaron blasfemo. Lo acusaron de estar endemoniado. Lo rechazaron en su propia tierra. Y sin embargo, Él no permitió que el enojo gobernara su corazón. Sí mostró indignación santa cuando vio la injusticia, como en el templo, cuando expulsó a los mercaderes que convertían la casa de su padre en un mercado. Pero esa indignación no fue egoísta, sino dirigida contra la injusticia que ofendía a Dios. Jesús diferencia entre un enojo egoísta, que busca defender nuestro orgullo, y una indignación justa, que nace del amor a la verdad y la justicia. Esa indignación es constructiva, mientras que el enojo egoísta destruye.
La mayoría de nuestros enojos no son justos, son egoístas. Surgen porque queremos que las cosas sean a nuestra manera, porque alguien nos contradijo o porque no nos dieron el reconocimiento que esperábamos. Y es allí donde Jesús nos llama a revisar nuestras motivaciones. ¿Por qué nos enojamos realmente? ¿Es por amor a la justicia o por amor propio herido? Cuando descubrimos la raíz, podemos pedirle a Dios que nos limpie y nos enseñe a reaccionar con mansedumbre. Jesús dijo: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Es la capacidad de responder con calma aun cuando somos provocados. El manso no es el que nunca se enoja, sino el que sabe dominar su enojo y entregarlo en manos de Dios. La mansedumbre es la medicina contra el enojo, y solo el Espíritu Santo puede producirla en nosotros. No es algo que nace de nuestras fuerzas humanas, es fruto de la comunión con Dios. El enojo también tiene el poder de distorsionar nuestra visión espiritual. Cuando estamos enojados, vemos al otro como enemigo, olvidando que es nuestro hermano. El enojo nos hace olvidar que todos somos pecadores necesitados de gracia. Jesús quiere que cambiemos esa perspectiva. Cuando alguien nos ofende, debemos recordar que también esa persona es amada por Dios, que Cristo murió por ella, que también necesita misericordia. Mirar al otro con los ojos de Cristo nos ayuda a soltar el enojo y a extender perdón. Otro aspecto importante es que el enojo nos roba el tiempo. ¿Cuántas horas, días y hasta años se pierden porque dos personas se negaron a reconciliarse? Vidas enteras pasan en silencio, en frialdad, en distancia, porque alguien se aferró al enojo. Jesús nos llama a no desperdiciar la vida de esa manera. La vida es corta, el tiempo es valioso, y no sabemos cuánto nos queda. No vale la pena perder días enteros alimentando un enojo. Es mucho mejor invertir ese tiempo en amar, en construir, en servir, en compartir momentos de paz. Jesús nos invita a mirar la eternidad. ¿Qué sentido tiene llegar al final de nuestra vida cargando resentimientos? Cuando estemos delante de Dios, lo que contará no será quién tuvo la razón en una discusión, sino cuánto amamos, cuánto perdonamos, cuánto reflejamos el carácter de Cristo. El enojo nos desvía de esa meta eterna. Nos encierra en lo pequeño, en lo inmediato, y nos hace perder de vista lo que realmente importa. Por eso soltar el enojo no es una pérdida, es una ganancia eterna. La enseñanza de Jesús acerca del enojo es un llamado a vivir libres, a no permitir que la ira nos robe la paz que Dios quiere darnos. Él no nos invita a reprimir las emociones, sino a transformarlas en amor y reconciliación. Su mensaje es claro: el enojo no resuelto abre puertas al pecado, pero el perdón abre puertas a la vida. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, nos dejó un estándar más alto. No basta con evitar el asesinato, debemos evitar el odio en el corazón. No basta con no insultar, debemos cuidar lo que sentimos y pensamos hacia los demás. No basta con traer ofrendas a Dios, debemos traer un corazón limpio y reconciliado. Jesús nos mostró con su vida lo que significa vencer el enojo. En la cruz, cuando el dolor era más grande que cualquier sufrimiento humano, no dejó que la ira gobernara su alma. Al contrario, extendió compasión y perdón. Esa misma gracia que nos alcanzó es la que debemos extender a los demás. Si Jesús nos perdonó una deuda impagable, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros a quienes nos ofenden en cosas mucho más pequeñas? Cada vez que decidimos soltar el enojo, nos parecemos más a Él. Cada vez que elegimos perdonar, el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida. El enojo no solo se trata de lo que sentimos hacia otros, también se trata de lo que sentimos hacia nosotros mismos. Muchas veces vivimos enojados con nuestra propia historia, con nuestros errores, con las decisiones que tomamos en el pasado. Y ese enojo nos mantiene atados a la culpa y al remordimiento. Jesús quiere que también nos reconciliemos con nosotros mismos, que aceptemos su perdón, que nos levantemos y caminemos en libertad. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El enojo hacia uno mismo se disuelve cuando recibimos esa verdad en lo profundo del corazón. En la práctica, ¿cómo podemos aplicar lo que Jesús enseñó sobre el enojo? Primero, reconociendo cuando estamos enojados. No sirve de nada negarlo. Segundo, presentando ese enojo en oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé calma y sabiduría. Tercero, buscando la reconciliación lo más pronto posible, sin dejar que el tiempo endurezca nuestro corazón. Y cuarto, recordando siempre el ejemplo de Cristo, que venció el odio con amor y la ofensa con gracia.
Cada vez que respondemos con mansedumbre en lugar de ira, estamos mostrando al mundo que Jesús vive en nosotros. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si eligieras soltar el enojo. ¿Qué relaciones sanarían? ¿Qué cadenas se romperían? ¿Qué paz vendría a tu corazón? Jesús no solo nos enseña a dejar el enojo, Él nos ofrece su paz como reemplazo. Una paz que no depende de las circunstancias, que no depende de cómo nos traten los demás, sino que nace de saber que somos amados y perdonados por Dios. Esa paz es el regalo que Jesús quiere darnos hoy. Pero para recibirla tenemos que dejar espacio en nuestro corazón, y eso significa vaciarlo del enojo. El enojo es un peso, el perdón es libertad. El enojo destruye, el perdón construye. El enojo divide, el perdón une. El enojo apaga la luz, el perdón la enciende. Hoy Jesús te invita a elegir la vida, a elegir la paz, a elegir el camino del amor. No importa cuánto tiempo hayas cargado con resentimientos, siempre es posible empezar de nuevo. Él puede sanar las heridas más profundas. Puede restaurar lo que el enojo destruyó. Puede darte un corazón nuevo. Así que hoy toma una decisión. No dejes que el enojo gobierne tu vida. Entrégaselo a Cristo. Busca la reconciliación. Perdona de corazón. Y experimenta la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Si lo haces, tu vida será un testimonio vivo del poder del Evangelio. Serás un pacificador en medio de un mundo lleno de conflictos. Y como dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Antes de terminar, quiero invitarte a reflexionar. ¿Hay alguien contra quien guardas enojo en tu corazón? ¿Hay una herida no resuelta, una palabra que aún duele, un recuerdo que te llena de ira? Hoy es el día para soltarlo. No mañana, no después, sino hoy. Decide perdonar. Decide soltar. Decide vivir en paz. Jesús está contigo y Él te dará la fuerza que necesitas. Y si este mensaje tocó tu corazón, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo más enseñanzas que transforman vidas. Dale like a este video. Si crees que esta palabra puede ayudar a otros, comenta aquí abajo qué reflexión te dejó o qué experiencia has tenido al luchar contra el enojo. Y sobre todo comparte este contenido con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién puede estar hablando Dios a través de ti. Juntos podemos sembrar semillas de paz y esperanza en muchos corazones.